vamos a trabajar en este tema que he preparado, le hemos titulado Las estrategias divinas para el cumplimiento del llamado. Estamos iniciando con esta palabra y queremos, hermanos, traer un desafío a todo ministro, a todo pastor, a toda iglesia, para que pueda ser efectivo en este tiempo y no perdamos de vista a qué nos ha llamado el Señor. ¿Cuál es el propósito del llamado que Dios le ha hecho a usted, a la iglesia? Y quisiera, mis hermanos queridos, que a través de esta palabra usted se pueda sentar, recibir, permitir que el Espíritu Santo lo aborde en una forma práctica, porque yo creo que a veces se tiene que revelar la palabra en nuestro espíritu y el mucho conocimiento, las muchas cosas que tenemos nosotros guardadas en nuestra cabeza a veces nos impide que un consejo práctico, sencillo, pueda calar en nuestro espíritu. Así que vamos a disponer nuestro corazón y quiero llevarlos a la palabra del Señor en el libro de San Lucas. Tengo un texto para ustedes acá en San Lucas que creo que es importante que nosotros revisemos este verso. Lucas capítulo 10 para mí es un capítulo de mucha importancia para la iglesia en este tiempo. San Lucas 10 dice, después de estas cosas, esa coma ahí y esa frase, después de estas cosas, está diciéndonos que hay algunas cosas que Jesús venía hablando anteriormente de abordar este tema y que luego la vamos a ir a buscar en el capítulo 9, qué era lo que Jesús le estaba diciendo a estos hombres que fueron enviados. Dice que después de estas cosas el Señor designó también a los 70, a los que envió de dos en dos delante de él a la ciudad donde él debía de ir. Vieras que cuando este verso, yo vi este verso, yo dije, wow, aquí hay varias cosas que son determinantes en la vida de la iglesia, son determinantes en la vida de un pastor, son determinantes para la iglesia actual, porque el Señor está hablando a un grupo de personas que no aparecen sus nombres, son personas que no están mencionadas en la Biblia como aparecen anteriormente los apóstoles. Los apóstoles fueron investidos del poder de Dios, fueron de alguna manera instruidos con toda la experiencia caminando con Jesús, y cuando Jesús estaba pronto para ir al cielo, él se fijó en 70 personas que no tenían quizás la revelación y el conocimiento que los apóstoles tenían, y tampoco era para ellos importante que su nombre estuviera escrito, porque ellos iban a cumplir una misión importante, era de ir a abrirle el camino a Jesús a cada ciudad donde él iba a venir. Y esto es muy importante porque aquí el Señor define estrategia, por eso nuestro tema ahora es estrategia divina para el cumplimiento del llamado. Usted se va a dar cuenta hoy que el Señor en este capítulo dejó puntualmente varios aspectos, amado consiervo, amado líder, amada familia, varios conceptos que nosotros tenemos que aprender a guardar y a descifrar y a interpretar. Dice que los envió de dos en dos. Interesante ese detalle. Y los envió antes a la ciudad donde él debía ir. Y dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, más los obreros son pocos. El Señor aquí hace hincapié que el problema de la iglesia no es el diablo, el problema de la iglesia no es el pecado que impera en el mundo, el problema de la iglesia es y siempre ha sido un problema de escasez de obreros. Y en esto tenemos que hacer hincapié. La iglesia está llena de gente que se sienta los domingos a recibir una palabra, que pasa a los altares a que un pastor o un evangelista o un maestro o un profeta o un apóstol ponga sus manos. Pero ¿cuántos son verdaderamente los que están dispuestos a ser obreros del Señor, a ser enviados por el Señor? Y ahí el Señor les dice claramente, el problema de la iglesia es la escasez de obreros. A muchos obreros mayor cosecha,
a muchos obreros mayor cosecha. Y yo digo que no solamente obreros, sino no solamente cantidad de obreros, sino calidad de obreros. Los obreros tienen que ser preparados, instruidos para poder ser efectivos en recoger la cosecha. Y el Señor le dice, oren, oren, y la oración de ustedes tiene que estar dirigida a que Dios envíe obreros a su mies. Entonces, apreciados ministros, aquí es una de las cosas que el Señor empieza a decirnos: tenemos que levantar oración y tenemos que decirle, Señor, ayúdanos a levantar obreros. En el capítulo 9, en el capítulo 10, es donde el Señor nos da los códigos, pero en el capítulo 9 el Señor trata con algunos apegos que estaban afectando la misión en el equipo de obreros. Y lo primero que el Señor enfatiza acá, le dice, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En este aspecto, en este punto, el Señor hace una confrontación, aquel apego a la comodidad. Y yo digo que el Señor no solamente detectó eso en aquella época en los que Él estaba enviando, sino que es una de las batallas, y más en el contexto donde yo me encuentro hoy en día. La gente siempre está aspirando a comodidad, aspirando a beneficios que le da el ministerio. Y el Señor le dice, ¿saben qué? Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Porque quizás en la mente de los enviados estaba del beneficio, del bienestar, de la comodidad que generaba el servicio a Dios. Y esto es uno de los aspectos en los que nosotros debemos enfatizar, amados ministros, que cuando nosotros somos enviados, no estamos enviados a hacer el servicio a Dios bajo el estándar de la comodidad. Estamos enviados a cumplir una misión sin importar los recursos que hayan o no hayan, ¿ok? Entonces, ese fue el primer aspecto que Jesús trata con los enviados. El segundo aspecto que vemos acá en este pasaje, que el Señor trata con fuerza, con mucha autoridad, es el apego material. Y en el verso 59 del capítulo 9 de Lucas, Jesús trata otro tema con ellos y les dice, le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Parece un buen sentimiento, pero la cultura en ese contexto siempre estaban esperando la muerte de su padre para cobrar su herencia. Y aquí el Señor trata fuertemente con este obrero que está siendo enviado y eh, eh, le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino. Le dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un propósito contigo. Yo quiero usar tu vida. Yo quiero que tú seas mi siervo, seas mis pies, mis manos, mi boca. Y el Señor le dice, hay un apego en tu corazón, no tanto al sentimiento paterno, sino que el Señor mira en él que realmente hay un apego a las cosas materiales. Y hasta el día de hoy sigue siendo un problema que a veces está afectando a los obreros cuando estamos siendo enviados a cumplir la misión. A veces, hermanos míos, está por delante qué voy a recibir o qué voy a perder. No queremos sacar un día de trabajo, no queremos apartar unas horas porque quizás esas horas representan un ingreso, pero escúchemelo bien, hermano. Eso afecta mucho el avance de la obra del Señor. Y aquí hay otro punto que el Señor trata, porque dice que le dijo a otro, te seguiré. Otro le dijo, Señor, te seguiré, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Este otro apego es un problema porque a veces hay gente que quiere servir al Señor, pero cuando se trata de desconectarse de ese ambiente, de ese núcleo, me contaba alguien en este fin de semana que para ella fue tan difícil salir al ministerio porque viene de una familia que toda la semana se reunían 60 personas como miembro de la familia para conversar, para comer, y el salir afuera de ese entorno fue uno de los precios más altos y sacrificios más altos que ella tuvo que hacer. Y hay mucha gente que en el ministerio no lo hace porque tiene un apego familiar. Y tiene un apego y un sentimiento que no lo deja avanzar.
Y con esto no te estoy diciendo que tienes que abandonar a tu esposa, a tus hijos, pero yo quiero decirte, hermano, que el llamado, cuando Dios te llama, tú tienes que hacer muchas veces, hermano, el sacrificio de decirle a tu esposa y a tus hijitos, mire, nos vamos a ir, vamos a desconectarnos de esta costumbre familiar para que vayamos a hacer la obra del Señor, porque por encima de todo está el propósito, están las almas, está el sacrificio que Jesucristo hizo para que nosotros podamos entender bien el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo decía, con el mayor placer me gastaré y aún gastaré lo mío. Y aunque sea, decía Pablo, derramado como libación sobre el sacrificio, con todo esto yo me gozaré. ¿Qué era la libación? Era el aceite que ponían sobre el cordero cuando iba a ser quemado. Pablo decía, a mí no me importa el precio que yo tenga que pagar con tal de agradar a mi Señor. Cuando se revela el llamado, hermano, cuando se te revela el llamado, el propósito de Dios en tu vida, tú no te vas a tener ningún apego y vas a ser efectivo en el propósito del Señor. A mí me vino a la mente cuando yo estaba jovencito, soy el menor de tres hermanos, y mi papá me decía, hijo, sos el menor, tus hermanos ya se fueron, todo lo que yo tengo es tuyo, quédate con nosotros. Y yo me acuerdo esa lucha que yo tuve cuando salí del núcleo familiar y agarré un bolsito y agarré a mi esposa con 20 días de casado. Y no teníamos, pero absolutamente nada, porque todo lo tenía mi casa. Mi padre había trabajado mucho y nos había dado la comodidad. Y cuando nosotros salimos, bueno, nos encontramos que no teníamos más que una ropita en la mano y emprendimos el camino del servicio. Yo le dije, mamá, me voy a ir en 20 días, regreso, y ya pasaron 30 años y no he regresado. Entonces, hay personas que le da miedo soltar su comodidad, soltar el núcleo familiar para ir en pos del llamado. Hay gente que Dios la ha estado tocando, que Dios le ha estado hablando, pero comienzan a tener apegos a la familia, a lo material, a las cosas de este mundo, y entonces están posponiendo. Recuerdo el segundo paso que dimos nosotros, venimos a un pueblito y levantamos nuestra casita, dos jóvenes emocionados, ilusionados. Imagínese usted, para una ama, mi esposa, cuando yo le puse el primer techo y ella estaba súper feliz porque tenía su casa propia, después de haber andado ahí dando vuelta, teníamos una casita propia. Imagínese, hermano, y de un momento a otro el Señor nos hace el llamado y tener que decirle adiós a nuestra casita para venir a cumplir el llamado. Luego empezamos en un pueblo, en la ciudad de La Cruz, y yo me acuerdo que cuando estábamos ahí dentro de ese gran ambiente espiritual, familiar y crecimiento, el Señor nos pide que vengamos a otra ciudad a avanzar en el reino de Dios. Los apegos a veces, hermano, nos tienen limitado de lo que Dios quiere hacer. Dios te quiere llevar, Dios te quiere promocionar, Dios te quiere elevar, pero a veces nosotros tenemos apegos que nos impiden avanzar en el propósito del Señor. Bueno, si en algo le sirve eso, tal vez usted esté pasando por esa batalla, y el Señor le dice aquí, al Señor le dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahí hay dos frases, acto con C y apto con P. Uno tiene que ver con habilidad y otro tiene que ver con ser idóneo. El Señor le dice, ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto de mí, es idóneo. Lo que quiere decir esa palabra es ser idóneo para un propósito. Entonces, cuando tú estás sabiendo que Dios quiere usarte, que Dios quiere llevarte a un nivel mayor en el servicio, pero que hay cosas que te limitan, trabajo, profesión, familia, herencia, padres, y estás ahí sabiendo que Dios quiere promocionarte, que quiere salvar almas a través de ti, pero no quieres soltar tu confort, tu comodidad. Entonces el Señor dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto, no es idóneo, no es idóneo. Entonces, una de las cosas que me llamó la atención y la escribí aquí para que no se me olvidara, fue que dice el Señor que él, a través de los 70,
a través de los 70. Mire, el Señor llamó el Señor llamó primero a 12 y luego llamó a 70. La frase que dice el Señor acerca de los 70 es que cuando los 70 fueron, cuando los 70 salieron a cumplir el llamado de Dios, tal vez no tenían la experiencia, tal vez no tenían el recorrido que tenían los apóstoles, pero quienes fueron los 70. Y dice que el Señor, cuando los 70 fueron en obediencia a hacer el ministerio del Señor, dice que el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás, porque yo tengo una claridad en esto, amados ministros, que si usted quiere ver la gloria de Dios, si usted quiere ser testigo del poder de Dios, usted va a tener que dejar su comodidad, va a tener que tomar riesgo. Hay gente que se impresiona por lo que Dios hace con fulano, sultano. Hermano mío, si quieres ver a Dios manifestar su poder, da el paso de fe. Da el paso de obediencia. No te quedes admirando a los demás si Dios lo quiere hacer contigo. No te quedes aplaudiéndole a otros si Dios quiere hacerlo contigo. No te quedes emocionado porque el otro está saliendo adelante y está teniendo éxito. Anímate tú y verás que Dios, que también tendrás un testimonio en tu boca, y Satanás será desplazado cuando tú te animes, si con toda tu incapacidad, con toda tu imperfección, te animes a dar ese paso de fe. Esa ha sido mi experiencia en estos 30 años que hemos caminado con mi esposa ministrando. Hermano, tenemos los mayores defectos, los tenemos nosotros, pero una cosa sí yo le digo es que yo nunca le he dicho al Señor: Señor, no puedo. Señor, quién sabe si tú lo puedes hacer conmigo. Yo sé que mi Redentor vive y el Señor lo hará si nosotros estamos dispuestos a ir. Así que yo estoy aquí desafiándote a ti, desafiando a corazones que yo sé que Dios los apartó, que Dios los tiene en la mira para algo grande en esta última etapa de la iglesia, pero están retenidos por familia, retenidos por herencia, retenidos por comodidad, retenidos por trabajo. Mire, en el nombre de Jesús, oro para que se te revele el llamado y las estrategias divinas para que puedas cumplir lo que Dios quiere en este tiempo. El reino, mire, en el reino, el nombre que debe ser puesto en alto es el nombre de Cristo. Mire qué interesante que de estos hombres ni se menciona el nombre, hermano. Nada más la Biblia dice: y estos 70 fueron enviados. Estos 70 fueron enviados y de ellos ni siquiera se menciona el nombre. En el reino, la victoria es igual con muchos o con pocos. Jesús necesitó solo 70. Él pudo haber escogido una multitud, pero él se enfocó en 70. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, a veces tenemos las iglesias llenas de gente, pero no todos están dispuestos. Fueron 70 los que estuvieron dispuestos. Fueron 70 los que dijeron al Señor: sí, vamos a ir, Señor, vamos a hacer tu obra. Somos una multitud en Chequiná, pero a veces no todos estamos dispuestos a sacrificar una hora para venir y sentarnos y recibir palabra. No todos estamos dispuestos a que nos envíen a hacer un trabajo en un sector. El éxito ministerial, escuche esto y voy a empezar aquí a soltarte algunos códigos. El éxito ministerial se compone de códigos. Y acá yo encontré en el capítulo 10 lo que te voy a ministrar ahora. Los códigos. El primer código que yo encontré acá en el capítulo 10 es operar bajo cobertura. Y deseo, hermano, que esto te quede claro. No es lo mismo que tú vayas a que alguien te envíe. Me gusta la palabra. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros. ¿Lo ve? Los designó el Señor. El Señor los designó. Yo quiero decirles a ustedes que por la gracia y el favor de Dios, a usted el Señor lo sacó del pecado donde estaba, lo limpió, lo restauró. A algunos de ustedes les quitó el vicio, les arrancó el pecado del adulterio, les arrancó el pecado de la mentira, les arrancó el pecado del alcoholismo. Hermano, ¿usted cree que el Señor lo sanó a usted, lo liberó a usted para que usted esté así con los brazos cruzados, viendo que otros trabajan y usted con los brazos cruzados años y años y años? No.
Pero además de eso, dice la Biblia, aquellos que él salvó, aquellos que él liberó, también los comisionó para la obra del ministerio. Hermano, el ministerio, ¿cuál ministerio? Y en esto quiero aclarar con profunda seriedad. El único ministerio en la Biblia, el único ministerio en la Biblia es la reconciliación del hombre con Dios. Mire, usted puede servir en la música, usted puede servir en la danza, usted puede servir de servidor en una puerta, usted puede servir, hermano, lo que usted quiera recogiendo la ofrenda, pero el ministerio que el Señor nos encargó a la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Y en esto tenemos que ser muy, pero muy serios, porque tenemos, hermanos, servidores que nunca le han hablado de Cristo a otra persona. Tenemos gente parada en las puertas recibiendo visitas los días domingos y se conforman por pasarle el vaso de agua al pastor, por dar la bienvenida a alguien. Y no es que esté mal, pero el ministerio que el Señor le dio a la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Tenemos que trabajar en pro de la reconciliación del hombre con Dios. Entonces, el Señor nos comisionó. Estamos operando bajo esa cobertura divina. Ahora, una cosa es la cobertura del Señor que ha comisionado la iglesia, pero también Dios te puso autoridades. Opera bajo la cobertura de la autoridad que Dios te puso. Opera bajo la autoridad del que Dios se puso. Mire, le pido de corazón a todos ustedes, hermanos, si usted es una persona entendida y porta revelación, nunca vaya en contra, ni tampoco vaya escondida, ni tampoco opere fuera de su cobertura. Dios es serio en esto, hermano. Dios es serio en esto. Romanos 8:31 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos ha comisionado y tendremos victoria en todo lo que hacemos. Pero déjeme decirle que Dios le ha puesto a usted una cobertura como se la puso a Josué. Josué fue al campo de batalla. Josué fue al valle y él veía que tenía victoria, que tenía éxito, pero en un momento a otro el Señor le ilumina para que volviera a ver a la colina. Y cuando él mira la colina, él se da cuenta que en la colina hay un anciano que tiene las manos levantadas, pero cuando ese anciano se cansaba y bajaba las manos, él perdía la batalla. ¿Qué es lo que nos enseña esto, hermano? Usted debe ser una persona que usted debe de aprender a reconocer y a operar bajo autoridad. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en el liderazgo es que a veces cuando Dios quiere usarnos, nosotros comenzamos a sentir que somos absolutos y que no tenemos ninguna autoridad a qué rendirle cuenta, de quién estar bajo autoridad. Nosotros en ese sentido hemos sido muy radicales en estos últimos años. ¿Por qué? Porque somos responsables de los líderes, de los obreros, de los evangelistas, de los maestros que nacen. Nadie puede operar, hermano, solo. Se necesita información. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te invitó? ¿Por qué fuiste ahí? Y cuando lo hemos hecho, hemos visto, hermano, gente que se ha sometido a la autoridad y que ha fluido bajo autoridad, porque esto es bíblico. A algunos no se les revela. Dice que cuando vieron eso, Aarón y Hur, que Moisés tenía sus manos levantadas, dice que a ellos se le reveló la autoridad. A Hur y Aarón se le reveló la autoridad, que el éxito de Saúl allá arriba era que Moisés tenía sus manos levantadas. El segundo código que quiero dejarte ahora para el cumplimiento de tu llamado es: tenga siempre un espíritu pionero. Voy a repetir esto: tenga siempre un espíritu pionero. Yo creo que aquí usted me puede entender muy bien lo que es ser un pionero. Un pionero tiene un espíritu agresivo. Un pionero es aquel que va al campo, hermano, y donde ve la mayor oposición laboral, él se mete, él empieza
a bregar con esa hierba, con esa tierra, porque es la persona que tiene un espíritu pionero, es aquella persona que va a trabajar con un carácter determinado, con una esperanza que en esa tierra, en ese campo, va a haber una gran cosecha. Si usted desde que entra al lugar, usted comienza a hablar mal del lugar, usted comienza a ver el lugar como la tierra más árida, usted no tiene un espíritu pionero. Si usted comienza a hablar es que aquí la gente no se convierte, aquí es una gente mala, aquí la iglesia está dividida, aquí no, hermano, a usted no lo han enviado ahí para estar profetizando con el enemigo las cosas malas del lugar, a usted lo han enviado ahí para profetizar vida, para declarar que el reino de las tinieblas cae, que el espíritu que tiene atada esa gente se rompe, que el diablo tiene que huir porque no cabe con usted en ese lugar. Ese es el espíritu que lo debe de gobernar a usted. Un espíritu pionero no llega al campo y cuando ve la hierba y el monte grande dice, no hombre, aquí yo no puedo entrar. Un espíritu pionero agarra su machete, su lima y afila su machete y comienza a trabajar porque a él lo gobierna un espíritu pionero. Ese es el espíritu que te debe de gobernar a ti obrero, que estás viendo el campo cerrado, que estás viendo la oposición por todos lados. Te animo en el nombre de Jesús para que te gobierne ese espíritu. Mire lo que dice la Biblia, que el Señor envió a estos 70. ¿A dónde los envió? Véalo acá. Dice la Biblia que los envió al lugar delante de él. Los envió delante de él de dos en dos a la ciudad, al lugar donde él debía de ir. Imagínese. Dios te envía a un pueblo, voy a llamarle, qué sé yo, voy a usar un pueblo, tengo un pueblo acá, el Jobo. Dios te envía el Jobo, hermano Víctor, porque el Señor quiere visitar el Jobo. Pero tú te imaginas llegando tú al Jobo y te sientas en la entrada de ese pueblo, del Jobo de la Cruz, y comienzas a decir, no, aquí nadie se va a salvar, aquí esta gente es mala, este pueblo es terrible, este pueblo aquí, este pueblo allá, es la iglesia aquí, el pastor Julano está acá. Dios no te manda eso, Dios te manda abrir un camino, abrir una brecha, porque Él va a entrar a esa ciudad. Ay, Dios mío, Él va a entrar a esa ciudad, Él va a visitar esa ciudad, pero envió un obrero llamado Víctor, envió un obrero llamado Jorge a Managua Centro, envió una pastora a Ginotepe llamada Sayira, envió a un pastor llamado Dani a Chequiná, Diriamba, envió a un pastor a Santa Cecilia llamado David, envió a un pastor llamado Duvalier a Brasilia. Hermano, usted tiene que tener ese carácter, tiene que tener ese espíritu pionero y tiene que tener la esperanza de que algo va a pasar ahí porque el Señor va a visitar ese lugar, pero te envió a ti a abrir el camino. Sos el Juan el Bautista de ese pueblo, sos el Juan el Bautista que está preparando el camino para que el Señor lo visite. Un enviado prepara el camino del que lo envió y el Señor va a visitar a la ciudad cuando esto te sea revelado. Cuando Dios va a visitar una ciudad, cuando el obrero que está ahí plantado ha abierto brecha con un espíritu atrevido, con un espíritu resistente, con una mente ganadora, aunque no tenga nada, él está viendo una cosecha. Ay, Dios mío, aunque no veas nada, él tiene un espíritu atrevido como el que dice la palabra del Señor hablando de Juan el Bautista. Dice, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¿Quiénes son los que van a tener éxito en este tiempo? No son los cobardes, hermanos. No son aquellos que se sientan a llorar cuando miran la oposición en el terreno donde están. Son aquellos que tienen la fe, la esperanza que algo grande va a pasar porque el Señor va a visitar ese lugar. No es aquellos que se ponen a declarar y a confesar derrota y decir es que si fulano viniera acá. Es que no es la persona, es el Rey de Reyes que va a entrar en algún momento, te va a visitar y va a transformar esa ciudad. Y el Señor dice, los envió a la ciudad donde él debía de ir.
Oh, quiera Dios que aquí en este lugar hayan hombres y mujeres que se les revele esto, hermano, y que puedan decir, Señor, si yo quizás no voy a hacer la diferencia, pero este lugar, la diferencia la vas a hacer tú. Y cuando el Señor entre en ese lugar, hermano, cuando el Señor camine en ese lugar, usted va a ver los muros caer, usted va a ver al enemigo derrotado. ¿Por qué? Porque hay un hombre y una mujer que se le reveló y que está cargando en él un espíritu pionero, que aunque ve la situación difícil, está caminando con esa revelación de que el Señor algo va a hacer en ese lugar. Entonces, amado ministro, quiera Dios que usted hoy usted diga, Señor, ayúdame porque yo necesito caminar en esta unción. Tercer código, la unidad y el acuerdo. Mire qué tremendo esto, hermano. Mire qué tremendo esto. ¿Cómo los envió el Señor? Subraye eso. No los envió solo, los envió de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos, de dos en dos. Y aquí estamos hablando de estrategias, de estrategia. Hay del solo. Dice la Biblia, hay del solo. Algunos de ustedes tienen un problema que se les tiene que quitar. Es que son muy individualistas a la hora de hacer la obra de Dios. Y hermano mío, usted tiene que aprender a trabajar en unidad. ¿Me está escuchando? Usted tiene que ser una persona que trabaja en unidad. Usted no puede, hermano, andar creyendo que usted lo sabe todo, que usted puede con todo. No, su hermano lo complementa, lo complementa. Jesús nunca envió a nadie solo. Jesús siempre le buscó una compañía a alguien. Y yo he tenido problemas y dificultad con la gente cuando no quieren trabajar a la par de su supervisor, no quieren trabajar a la par de su líder, no quieren trabajar con la pareja ministerial. No. En esta visión, hermano, estamos siguiendo el consejo de Jesús. En esta visión no vamos a permitirle que usted ande solo. Vamos a ponerle a alguien que camine solo. Porque mi Biblia y su Biblia dice en Eclesiastés 4:9, mejor son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayere el uno lo levantara su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá un segundo que lo levante. Míreme, pastores, amados, supervisores, siempre revise que ese hermano, que esa hermana aprenda a caminar con su compañero ministerial, porque usted no sabe qué va a pasar más adelante. Se puede enfermar, se puede desanimar, puede tener alguna dificultad, la obra avanza, y este es un principio divino que a muchos se nos olvida. Samuel trabajó con David, Pablo trabajaba con Bernabé, Pedro trabajaba con Juan. ¿Se acuerda cuando Pedro subió a la Hermosa a orar? ¿Con quién iba? Con Juan. E iban a orar. El trabajo en el reino no se hace solo, hermano. Se necesita que se revele esto, porque estoy hablando de estrategia y necesitamos que usted aprenda esto y que comience a ir equipando a su gente y trabajando con su gente en espíritu de unidad. Cuando usted detecte, pastor, que la pareja ministerial no se le quiere unir al compañero o al asistente que usted le puso, llámelos a la oficina. Dígale, hermano, ¿qué es lo que yo veo en ti? ¿Qué es lo que yo percibo en ti? Que tú te vas solo a visitar, que tú no convocas a reunión a tu compañero. Usted tiene que enseñar este principio, porque esta es la visión y esta es la estrategia del Señor para ganar la visión. Ahora, mire lo que dice acá Deuteronomio. Me llamó la atención Deuteronomio porque es un texto que genera una revelación poderosa. Dice, ¿cómo podría perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10,000? Yo digo, ok, está bien, 1000 van a ser, uno va a hacer huir a 1000. La matemática mía dice que dos podrían hacer huir a 2000, pero oiga lo que pasa cuando se camina en unidad. Cuando se camina en unidad, dice que dos van a hacer huir a 10,000. Esto cambia completamente la mentalidad humana, porque hay un código oculto, un código espiritual que
está ahí cuando se trabaja en la unidad, ¿ok? Cuando se trabaja en la unidad. Y también dice acá Mateo, si le falta todavía y si no está convencido de esto, vea lo que dice Mateo 18:19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiere de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho. ¿Cuánto? Dos de vosotros. Por lo tanto, Chequiná recomienda y Chequiná trabaja con parejas ministeriales de niños para que ganen niños, parejas ministeriales de jóvenes para que ganen jóvenes, parejas ministeriales de damas para que ganen damas, parejas ministeriales de caballeros, parejas ministeriales de adultos mayores. Toda la iglesia se trabaja en parejas ministeriales. El modelo de Jesús, la estrategia de Jesús fue 2 en 2. Y por favor, otra vez le dejo acá, nunca se desconecte de su autoridad. Dios le pone una autoridad y cuando el enemigo quiere traer ataques a tu vida ministerial, lo primero que se hace es interponerte en medio de tu autoridad. Y ya está probado. Oiga lo que le voy a decir. Si usted quiere perder la batalla en el ministerio, desconéctese de su autoridad. Pero si usted quiere tener éxito en su lugar de trabajo, sea obediente, sea sumiso y reconozca siempre autoridad. Le pido por favor, cuando usted sienta que su espíritu se está desconectando de su autoridad, usted tiene que con atención ir a cuidados intensivos, porque eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo primero te divide por dentro para luego dividirte por fuera. Entonces usted tiene que tener la sabiduría, la revelación en su espíritu para siempre estar cuidando de que no haya este espíritu queriendo desconectarlo. Hay gente que empieza bien, hermano, pero cuando van caminando se comienzan a soltar, se comienzan a ir, se comienzan a soltar de la autoridad que Dios le puso. Así que yo llamo a los pastores de cada distrito, por favor, alíñese y sujétese a su autoridad que se le ha sido delegada. Llámelo para sus decisiones, llámelo para sus reuniones, asista a sus reuniones. Las parejas ministeriales de toda la sede, hay una reunión de avance cada mes, usted sujétese a ese supervisor. Los pastores tienen toda la autoridad para decirle, mire hermano, si usted no está obedeciendo a lo que la visión y lo que hemos recibido de nuestro pastor general, pues entonces tengo que prescindir de su oficio o de su ministerio porque no estamos caminando como debemos caminar. Así que le he estado girando directrices a algunos pastores de distrito. Hermano, quiero informe de lo que está pasando en su distrito. Quiero saber si ese pastor de ese campo le está asistiendo, se está sometiendo. Y si no, hermano, créame que no podemos admitir que el enemigo venga y golpee su vida si no hay lineamiento en cuanto a la visión. Porque este no es un invento del hombre. Esto es lo que estamos viendo, los códigos del Señor. Vamos a ver un cuarto código, a ver si el tiempo nos alcanza. Porque tengo como 10 códigos, pero vamos a ver un cuarto código y es la visión de cosecha. En ese mismo verso, el Señor le dice, la mies es mucha. Ay, Dios mío, la mies es mucha. Ok, cuando usted se le revela esto, hermano, que una cosa es ser segador y otra cosa es ser sembrador. Una cosa es ser segador. El Señor vino a sembrar la semilla en la tierra. Nosotros estamos segando, estamos recogiendo. Y esto es muy importante. Un sembrador tiene que esperar la cosecha. El segador conoce el tiempo de recoger y nosotros somos segadores. Nosotros hemos sido llamados a recoger la cosecha en el lugar donde esté. Mire, hermano, usted vaya nada más a recoger la cosecha. Abra su boca y usted se va a dar cuenta que allí hay almas que salvar. Mire lo que pasa aquí. Me llamó poderosamente la atención este verso cuando lo leía. Hechos 18:9-11. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Ahí, subraya esas dos palabras. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. Ninguno podrá sobre ti, ninguno pondrá sobre ti su mano para hacerte mal. Y esto me tumbó a mí el cerebro, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
Padre amado, yo tengo mucho pueblo. Yo estoy ahorita en una ciudad acá que se llama Columbo. Y yo cuando camino en esta ciudad inmensísima de Columbo, yo digo, ¿cuánto pueblo tendrá el Señor en esta ciudad? Y mi pregunta es, ¿cuántos pastores están yendo a cegar, a recogerle al Señor el pueblo de esta ciudad? ¿Qué hizo Pablo? Se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Hermano, uno tiene que ser obediente. Uno tiene que aprender a discernir la voz del Señor. Yo sé que Dios está hablándole esta noche y le está diciendo a usted, yo tengo mucho pueblo acá en la cruz. Hermanos de la cruz, el Señor le está diciendo a Liberia, yo tengo mucho pueblo acá en Liberia. El Señor le está diciendo a Cartago, Pastor Lainer, yo tengo mucho pueblo. El Señor le está diciendo a usted, Pastor Alberto, yo tengo mucho pueblo, hermanos de Cincinnati, hermanos de Kentucky. El Señor está diciéndonos, yo tengo mucho pueblo, pero ¿sabe qué hacemos nosotros? Nos quedamos, alabaré, alabaré, y pasamos años encerrados en 4 paredes. Y bueno, corriendo ahí con el sonido, corriendo con las cortinas, corrí que no hay silla, que no hay alfombra. Hermano, perdone, el Señor tiene mucho pueblo que salvar. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás entreteniendo? Y el Señor le dice, Pablo, ¿sabes qué? Yo necesito que tú entiendas que en este pueblo yo tengo almas que salvar. Predica, habla, no calles, habla, no calles, habla, no calles. Nadie te podrá hacer frente, nadie te podrá detener porque yo estoy contigo y aquí yo tengo un pueblo que yo necesito recoger. Yo no sé si a alguien hoy el Espíritu Santo le abre el entendimiento para que comprenda, para que entienda que necesitamos, amado mío, operar con urgencia para poder desarrollar ese trabajo que el Señor nos ha mandado. Voy para el 5.º código rápidamente, es operando con las armas espirituales. Mire lo que el Señor le dice en el versículo 4. Ya vamos a dejar el versículo 1. Hemos sacado varios códigos de ahí, pero aquí en el versículo 4 aparece otro código. Le dice el Señor, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. A nadie saludéis por el camino. Yo le dije, Señor, ¿qué es esto, Padre? ¿Qué es esto que hay aquí? Y el Señor comenzó a decirme, ¿sabe qué significa la bolsa? La bolsa significa donde guardaban el dinero. En el ministerio hay mucha gente que no va porque cree que si no tiene los recursos, no va a poder sobrevivir cuando vaya. El Señor le dice, no lleve bolsa, no lleves recursos. La otra cosa le dice, Señor, y alforja. Me dice el Señor, la alforja es donde guardan la comida. Dile a mi gente que si quiere ganar la batalla, que la batalla en el reino se gana ayunando y orando. Le dice el Señor, Señor, y el calzado, no se puede hacer el trabajo de la obra de Dios sin santidad. ¿Te acuerdas cuando le dije a Moisés que quitara el calzado de sus pies? No era porque tenía una alfombra, era porque el calzado significa pecado del viejo mundo. Y le dice, y a nadie saludéis en el camino. Y eso es que el apego, la familiaridad, mucha gente no avanza en el reino por su apego, por su familiaridad. Estas son armas espirituales, hermano, que se te tienen que revelar a ti. Cuando el Señor te dice no llevéis bolsa, es porque tú tienes que tener la fe, la certeza y la convicción que tu Dios va a proveer. Y yo estoy aquí para decirte, Dios nunca, pero nunca, ay Dios mío, está siento su presencia cuando te digo esto, nunca, nunca, el Señor a mi esposa, a mi familia, a mí, en 32 años nos ha dejado sin comer. Nunca ha cesado la provisión para nosotros. Y yo sé que Dios te va a bendecir cuando tú vayas a hacer la obra de Dios. No lleves bolsa. Número 2, no lleves alforja. Si querés ver a Satanás caer como un rayo, vas a tener que aprender a ayunar, hermano. Vas a tener que sacrificar tu carne. Vas a tener que doblegar tu carne. Hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Hay género. Yo llegué acá a Estados Unidos y el pastor me metió en un hotel y yo le dije, pastor, mire, me dice, vengo a la 1 por su almuerzo. Y yo le dije, pastor, no hay desayuno y en el hotel sirven unos desayunos que usted no tiene idea.
Luego yo no quiero ni desayuno, ni quiero almuerzo, porque yo vine aquí a cumplir una misión. Y si yo quiero ver algo que nunca he visto, yo tengo que hacer lo que no he hecho. Y hay gente, hermano, que quiere ver la manifestación de Dios, pero no son capaces de poder ofrendarle al Señor un día, mucho menos 3 días. Ay, Dios mío, 7 días, 21 días. Usted va a tener que hacer un obrero de oración, de fe y de ayuno. Señor, y eso del calzado, santidad. ¿Quieres ver a Dios moverse? Sé santo, hermano. Sé santo, sacrifica la carne. Somete tu carne, somete tus ojos, somete todo a tu cuerpo, todo tu ser. Mételo en sacrificio a Dios. Y esas cosas, dije, Señor, y el no saludar a nadie, es que hay mucha gente, dice, que tiene apegos. Y cuando hay apegos a las personas, no pueden fluir. El mayor enemigo en la guerra espiritual, hermano, es tu familiaridad, tu apego emocional a la gente. Te impide. Míreme, pastores, usted no puede ser el amiguito de todo el mundo. Usted es el pastor, porque cuando usted tenga una revelación y cuando tenga dirección de Dios, usted no puede estar ahí con las situaciones almáticas. La peor estrategia del diablo son tus sentimientos. Y cuando hay sentimientos de por medio, te privas de poder funcionar como la voz de Dios, como el hombre de Dios, como el hombre que dirige. Y esto es muy importante. Cuando usted tiene apegos a la gente, cuando usted quiere corregir a alguien, esa persona no va a aceptar ser corregido por usted. Cuando usted es el amigote de su equipo, mire, una vez le llamé la atención a mis hijos, y en algún momento me decía mi hijo que yo no era amigo, que no era un buen amigo de él porque lo estaba corrigiendo. Y yo le dije, los amigos te complacen, los padres te corrigen. Y yo no estoy aquí para ser tu amigo, estoy aquí para ser tu padre. Usted no es el amiguito que tiene que estar, usted es el pastor, el líder, el supervisor. Y muchas veces usted no va a actuar porque usted tiene un ligamento y usted tiene una conexión almática, emocional, que le va a impedir corregir o disciplinar lo que no está bien. Entonces, estas son herramientas espirituales. Por eso le dije que el código de las herramientas, de las armas espirituales, ahí se lo dejo, las armas espirituales deben de ser reveladas en su vida. Dice, el Señor le dijo a Zorobabel, porque no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. Y le puedo decir muchos textos bíblicos acá con relación a las armas espirituales. Dice 2 Corintios 10:3, pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas de nuestra milicia no son carnales. No son carnales. Dice Mateo 17:15, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, que padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. ¿Sabe qué pasó aquí? Jesús le dijo en Mateo 17:21, Señor, se lo hemos traído a los discípulos, pero no le han podido echar fuera. ¿Y qué fue la palabra de Jesús? Pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Escúcheme, pastor, escúcheme, líder. Hay cosas que están pasando en tu entorno que no se van a derribar hasta que tú te pares en la brecha y haga uso de las armas espirituales. Se va a caer ese principado que está deteniendo el avance de la obra cuando tú te decidas, cuando tú te metas con el Señor. Y voy a terminar con este último código. Voy a avanzar rapidito. Hay demonios que solo es posible echarlo fuera a través de la fe, el ayuno y la oración. Eso está claro. Y hermano mío, que sea Dios ayudándonos para esta etapa del ministerio. ¿Ok? Aquí voy a dejarles el último código y voy a terminar acá. Las casas son las puertas del avivamiento. Y esto lo dijo Jesús, no lo digo yo. Acá en Lucas 10:5, estamos siempre en Lucas, dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quiero decirles, hermanos, quiero decirles, pastores, oro en el nombre de Jesús para que esto te sea revelado. Las casas son las puertas de todo avivamiento. Tú quieres ganar la ciudad, sal de la iglesia. Tú quieres ganar tu pueblo, deja de estar así jugando a cultitos todos los días. Ve a las casas,
Ve a las casas. Y te voy a decir las palabras de Jesús. Ve a las casas, porque en cada casa Dios tiene un hombre de paz. Dios tiene un hombre de paz. Y si no tiene un hombre de paz, sal de esa casa. No es esa la casa. En cada casa hay una persona que está esperando por ti. El Señor lo acaba de decir. Ve a las casas. Y si encuentras al hombre de paz, la paz ha llegado a ese lugar. Y si no, sal. ¿Qué está diciendo Jesús? Por favor, mire para acá. Está diciendo que Él tiene en las casas preparado un hombre, una persona de paz que está esperando por ti. Pero tú no has llegado. Tú no has llegado. Así que sal de las cuatro paredes. ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo todo el tiempo? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Está bien en las casas y en el templo, en las casas y en el templo, en las casas. Yo llevo años diciéndole esto a los pastores, pero no, nos volvemos a la iglesia y queremos seguir cantando en las cuatro paredes y la gente afuera perdiéndose. El Señor dice, ve a las casas. Ve a las casas, porque yo tengo en esa casa un hombre de paz que está esperando por ti. Dios mío, levante su mano. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que sea revelado en esta hora, Señor. Estos 6 códigos que he ministrado a tu pueblo, Señor, Espíritu Santo, que ellos puedan cumplir, Señor, el trabajo que tú le has encomendado a los ministros, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que se revele el Espíritu Santo, Señor, con palabras en su espíritu, en su alma, y que puedan ser inquietados, Señor, para cumplir la gran misión que tú nos has enviado. Padre, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Oro por cada pastor, Señor, que está ahí en su iglesia, batallando, peleando la batalla de la fe. Señor, oro para que cada pastor, líder y ministro comience a caminar, Señor, en esta revelación que tú nos has dado hoy, Señor, y que se levanten como hombres y mujeres a pelear la batalla de la fe. Señor, en el nombre de Jesús, oro, Espíritu Santo, para que el Espíritu de Dios active la visión, el carisma, la pasión, Señor, en cada hombre y mujer, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, en todas las naciones donde están tus siervos, Señor, donde están tus siervas, Espíritu Santo, oro en el nombre de Jesucristo, para que sean abiertos los ojos del entendimiento y venga el Espíritu Santo, Señor, y comience a redarguir a tus ministros, Señor, y que se pueda activar la pasión por ganar las almas antes de que tú vengas. Padre, oro y bendigo a cada ministro en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos el favor y la gracia sobre cada iglesia, sobre cada centro de predicación, sobre cada pastor, sobre cada pareja ministerial, Señor, sobre cada líder que está movilizando a su red, que está movilizando a su iglesia para ir a ganar las almas en el nombre de Jesús. Los bendigo, mis amados hermanos, y declaro que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo irá con ustedes y serán prosperados en todo lo que hagan en Cristo Jesús. Un abrazo, que Dios me los bendiga y que tengan todos una feliz noche y hasta la próxima. Sus oraciones siempre. Adiós, hijito, buenas noches. Les amamos y pronto nos vemos en el nombre de Jesús. Cuídense.